El título que hemos puesto para esta palabra, y digamos hemos porque él me lo da y yo lo copio, entonces somos los dos, ¿cierto? Somos los... En la oscuridad, ¿quién es tu luz? Hemos tenido nosotros tiempos, etapas o momentos donde hemos sentido que estamos en completas tinieblas, que no sabemos qué hacer, que no sabemos para dónde ir y que oramos a Dios y parece que Dios hubiera ido y no hubiera estado cerca de nosotros o no estuviese cerca de nosotros. Pues déjeme decirle que en esos momentos queremos nosotros encontrar o querer tener aquellas personas que dicen amarnos cerca de nosotros, ¿sí o no? ¿O cuántos de ustedes quieren estar solos en ese momento? No sé, pero yo quiero estar rodeado, quisiera estar cuando esté en ese momento rodeado. Y hablábamos la semana pasada que los tres amigos de Job se sentaron con él durante 7 días ayunando con él y no pronunciaron una sola palabra. Y eso es mostrarle al otro, me interesa porque te estoy dando mi tiempo. Y el tiempo es oro o vida. La vida que vale más que el oro, ¿cierto? Entonces cuando nos sentamos, no necesitamos muchas veces decirle a la persona o ir a predicarle a la persona. El silencio y la compañía es suficiente. Pero a veces queremos darnos de super espirituales y queremos empezar a decir, yo digo que una persona que ya ha estudiado, que está yendo a la iglesia, que tiene una noción de la Biblia o que ya ha aprendido de la Biblia, lo que menos necesita es que usted le recuerde lo que dice la Biblia cuando nos encontramos en ese momento. Entonces tenemos que obrar con sabiduría si somos nosotros los que vamos a quien está en oscuridad o en tinieblas o si quienes vienen a nosotros cuando nos encontremos en ese momento. Porque al amigo Job, que lo perdió todo y estando muy enfermo, dice la escritura que se rascaba con un tiesto. Yo siempre hago la aclaración que el tiesto no era la esposa, sino un palito que cogió y se sobaba, ¿cierto? Entonces, se rascaba con un tiesto, porque como lo perdió todo y no perdió a la esposa, entonces muchos creen que es que la esposa estaba ahí haciéndole caricia, ¿cierto? No, no, era un palito que él cogió y se rascaba con él, porque en ese momento donde necesitaba el apoyo de quienes le decían que le amaban o lo admiraban, su propia esposa salió y ¿qué fue lo que dijo? Maldice a tu Dios y muérase. O sea, ya no me sirve usted pelado, enfermo y viejo. Ya no me sirve, ¿cierto? Ella salió y le dio aliento y yo digo, ese no es el tipo de apoyo que ninguno de nosotros esperamos cuando nos encontramos en oscuridad. Cuando estamos creyendo que Dios se ha ido de nosotros. Pero vamos a ver el por qué o creemos que Dios se aleja de nosotros. Porque a Job le pasó. Sucedió que cuando las tinieblas cubrieron la vida de este hombre, él, aunque él estaba orando y estaba clamando, él no estaba viendo a Dios. Él no lo estaba sintiendo. Y usted y yo tenemos que mirar el por qué muchas veces cuando nos encontramos en crisis o en adversidades, no lo vemos. Y esta semana nos hablaban, precisamente el miércoles, nos hablaba el Señor a través de la hermana Berta, de la alimentación que nos estamos comiendo espiritualmente. Así como nuestra carne necesita, nuestro cuerpo necesita alimentarse, nuestro espíritu de igual manera. Pero ¿cómo estamos nosotros alimentándonos? Si no cogemos la Biblia, si difícilmente oramos, si no tenemos tiempo, si hacemos simplemente gracias Señor y estoy de afán, o me escucho más el devocional de alguien porque si yo no tengo tiempo de hacer el mío y así es mejor porque yo voy en el metro, en el transporte donde yo me dirija, escuchando el devocional y consideramos que estamos orándole al Señor. Y estamos cerrados, aunque eso lo vamos a aprender, porque a partir del próximo mes vamos a tener
una serie de enseñanzas dirigidas a determinadas personajes o obras o de las disciplinas espirituales que el Señor nos va a dejar. Ejemplo, el próximo mes de marzo vamos a hablar solamente del Padre. Y así sucesivamente vamos a ir hablando que fue la manera en que el Señor nos decía cómo tendríamos que obrar este año. ¿Por qué el Señor nos quiere repetir? Porque yo le decía, Señor, pero otra vez lo mismo, si ya hemos hablado de todo esto. Pero Él me llevaba a que viera cuánto Él repite en su palabra algo, no es porque no es importante, es porque es muy importante, pero es algo que nosotros quizá no hemos asimilado bien. Entonces es por eso que lo vamos a hacer y vamos a dejar que Él nos guíe para mirar. Pero ¿cómo nos encontramos nosotros entonces? Cuando nos encontramos en un tiempo difícil, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y quiero que me acompañe precisamente al libro de Job, en el capítulo 23. Porque tenemos que ver algo, y es que es válido que usted se sienta cubierto por tinieblas o por oscuridad. Es válido. Es más, la escritura lo dice y dice que es necesario. Pero no es válido que usted permanezca ahí. O sea, está bien que a usted lo vean triste un día, pero todos los días de su vida usted triste. Hermano, ¿qué le pasa? No, estoy más mal. Y a los 15 días, hermano, ay, sigo mal. Y dentro de un mes, ay, es que igual. Y hey, entonces, ¿usted está en el Señor o en dónde está? Despierte el dormido ahí atrás y dígale, ya amaneció, levántese, ¿listo? Ayuden al hermano. Si el hermano se va a caer de la silla, usted antes de que caiga le dice, hermano, levántese. Pero no lo deje caer para levantarlo. No, no. No sea malo. Usted tiene que amar a su hermano. Póngase de pie, todos, pónganse de pie. Eso, cuando yo me siento que estoy durmiéndome, me paro. No me quedo sentado. Y ese pararme, entonces, ay, ya me activa por otros 10 minutos y enseguida vuelvo y me paro. Y así. Eso tiene que ser una pelea. Pablo dijo que lo espiritual siempre va a pelear con la carne. Siempre. Entonces la carne diga, no, échese ahí, échese. Párese a ver que es que vamos a escuchar palabra de Dios. Amén. Denle esas palmas al Señor. Pero como si estuviera despierto. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo nos estamos alimentando? Miren que eso tiene que ver con eso. ¿Cómo nos alimentamos? Y según nos alimentemos, nosotros vamos a estar presentes y no presente ausente con la palabra del Señor. O con lo que Él nos quiera decir. Job 23 inicia diciendo, en el verso 1 tengo la Reina Valera, y dice así a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Estamos ahí? Job 23, ¿cierto? Verso 1. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿Cuántos de ustedes saben dónde está Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Uy, se parece a nosotros, ¿sí o qué? Yo, verso 5, sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Seguro nosotros entendemos? Ojo lo que está diciendo aquí Job. Yo iría y expondría mis argumentos. Mis argumentos. Cuando usted y yo nos encontramos cubiertos por la oscuridad o por tinieblas, queremos entender el por qué me está sucediendo esto. Pero si todavía Dios no nos quiere decir el por qué, ¿para qué usted y yo peleamos con lo que no nos han entregado? Y Job lo está expresando aquí. Yo iría hasta él. ¿Quién me diría dónde lo encuentro? Job estaba apelando a una audiencia con Dios. Hablar cara a cara con él.
Pero nadie le decía, es más, estaba solo. Su esposa, la recomendación que le dijo, güey, váyase para el otro lado, mi hijo, muérase, maldiga y muérase de una vez. Ella no lo mandó para donde Dios, lo mandó para el otro lado, ¿cierto? Y esa no era la ayuda que le estaba pidiendo. Pero ¿para qué usted y yo pedimos una audiencia con Dios? ¿Qué vamos a presentarle? Y el verso 8 dice, verso 8 y 9, de ahí mismo el 23. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Cosa muy diferente a la que decía el salmista en el Salmo 139. El salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? El salmista no quería estar en la presencia. Y Job estaba contrario, yo quiero estar en la presencia del Señor. ¿Dónde está la presencia para ir? Pero en el verso 8 y en el verso 9, Señor, si estás en el oriente no lo encuentro, en el occidente no lo voy a percibir, en el norte yo no lo veo. Estaba perdido. Y aquí es donde tenemos nosotros que entender el momento de las tinieblas, el momento del sufrimiento, porque en el sufrimiento más profundo, Job no vio a Dios. ¿Y cuál es el error nuestro cuando no vemos a Dios en medio de que las tinieblas nos cubran o en medio de la oscuridad? Porque es que estamos viendo desde el lugar equivocado. No podemos ver o tratar de ver a Dios desde nuestro sufrimiento, desde nuestra oscuridad. No, tenemos que mirar la oscuridad desde la óptica de Dios. Porque cuántas promesas nos ha entregado Él. ¿Acaso Él no dijo que permanecería con nosotros hasta el fin de los tiempos? Porque lo dudamos. ¿Acaso Él no dijo que si usted permanece, Él también va a permanecer? Entonces yo creo que la pregunta no es ¿dónde está Dios? La pregunta es ¿dónde estoy yo? Cuando las tinieblas me cubren, ¿en dónde estoy yo? En cuanto a la relación que tengo con Él. Porque es que hay muchos, y el miércoles nos contaba la hermana Berta de alguien que decía que desde que dejó ir a la iglesia, el Señor la estaba bendiciendo. Y yo, ay, santo Dios, preséntemela. Sea en la oscuridad en que nos encontramos, pero es que no sabemos que el enemigo también sabe obrar y es especialista en engañarnos. Por eso, desde donde nosotros estamos mirando o queremos mirar a Dios, cuando nos encontramos cubierto por oscuridad, cubierto por las tinieblas, cuando consideramos que no hay salida. Y ahí es donde el Señor nos habla y nos dice, confíen en mí. Bienaventurado el hombre cuya confianza está puesta en Jehová. Eso es lo que nos está diciendo Él. No importa en dónde nos encontremos. Él sabe dónde estamos. Ahora, lo que tenemos nosotros que tener claro, y eso hablábamos la semana pasada, ¿fue cosa de Dios o fue cosa mía? Porque hay lugares en donde Dios me quiere meter para transformarme, pero hay lugares en donde mi desobediencia me mete. Y aunque Dios tiene el control aún de eso, Él le dice, listo, usted quiere caminar solo, camine solo. Hace muchos años la niña tenía, hace muchos años, hace como 6, 7 años, tenía 4 añitos, 3 añitos, algo así. Cuando los niños caminan que se ven bonitos, ¿cierto? Y uno parece que un muñequito de cuerda ahí caminando. Nosotros íbamos así por todo el andén y la niña se le suelta de la mano a mi esposa, le dice, déjeme, yo quiero caminar sola. Y mi esposa la dejó pues que caminara sola. Y la culicagada esta inmediatamente se bajó para la calle. El andén le pareció muy pequeño, ella se bajó para la calle. Sale mi esposa como si la hubieran cogido, quién sabe qué,
con el escándalo. Es la forma en cómo nosotros tenemos o cómo Dios tiene el control, pero nos deja a nosotros que probemos. Y ahí mi esposa dejó que la niña probara, pero ella se asustó. Dios no se asusta, es que es la diferencia. Él no se asusta, Él simplemente espera a que usted vuelva a Él. A que usted venga y le diga, Señor, no soy capaz. Y el Señor diga, aleluya, todo te está esperando. Venga tranquilo. Si usted viene con un corazón contrito y humillado, no te voy a despreciar. Venga para acá, venga. Ese es el Dios al que adoramos. Pero tenemos que tomar la actitud de venir a Él. Por eso, desde donde nosotros le estamos mirando, nuestra confianza es Él. En medio de la oscuridad, Él es mi luz. Dice la palabra, Salmo 119, 105. ¿Cómo dice? Lámpara y en oscuridad funciona. Pero se nos olvida en ese momento. Por eso relaciono eso con lo que nos hablaba el Señor el miércoles. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué comes? Porque no sé si usted, pero yo me he puesto a detallar. Cada que hay una imagen, supuestamente, digo supuestamente, con un versículo bíblico, yo me he puesto en la tarea de evaluar varios de estas imágenes y no dicen tal cual la palabra. Muchos son modificados, porque más que palabra quieren dar es un aliento. Pero le ponen el texto bíblico y uno considera, ay, eso dice Proverbios, ay, eso dice Salmo, eso dice tal. Yo le recomiendo, le aconsejo, hágase ejercicio. Ahora, no está mal, usted lo publicó, no está mal, no le quiero decir con eso que está mal. Está mal es si usted cree que es palabra, pero usted no verifica. Publíquelo porque te alentó y va a alentar a otro, pero que usted sepa que no es la Biblia tal cual como lo dice. Y yo lo he comprobado buscando en varias versiones, porque a veces, esta versión dice diferente a esta. No, a veces se le coloca o a veces se le quita. Pero que usted lo sepa, cosa que cuando lo encaren, lo enfrenten o le preguntan, usted no diga, ay, de verdad, ay, sí, no, que usted esté firme y esté parado donde está. Isaías capítulo 50, por favor acompáñeme allá. Isaías nos va a mostrar que cuál es nuestra forma de obrar cuando nos encontramos en oscuridad. Pero cuando no creemos o no vemos la luz, y digo no creemos, es porque consideramos que Dios nos ha dejado. Isaías 50, verso 10, Isaías 50, verso 10 y 11. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová? Mire cómo empieza él diciendo. Oye la voz de su siervo. El que anda en tinieblas y carece de luz. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí, verso 10. Isaías está diciendo, ¿cuántos de ustedes temen a Dios? ¿Cuántos de ustedes saben que Él es su luz? Pero ¿cuántos de ustedes confían en Él en medio de esa oscuridad? Verso 11 nos muestra todo esto y dice, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Cuando nos encontramos en oscuridad, aunque de nuestra boca decimos, y yo espero que no sea usted, esos son otros, que confiamos en Dios y que Él es nuestra luz, encendemos nuestra propia luz.
Queremos apagar el juego nosotros mismos. Queremos solucionar a nuestra manera. Porque yo ya oré, porque yo ya ayuné, porque es que yo estoy yendo a la iglesia y porque Dios no responde. Y recuerde que hablábamos que aún el silencio de Dios es una respuesta a tu petición. Solo que necesitamos estar tan unidos a Él para poder entender que el silencio nos habla. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a su hijo no y cuando viene a pedir permiso de nuevo, usted no responde y queda callado? ¿Sí o no? ¿O soy yo la mente? ¿Sí o qué? ¿Qué tiene que interpretar el hijo? Ya me dieron la respuesta. ¿Por qué necesitamos volver a decirle ahí donde nos sacan la piedra, cierto? Culí cagado, ya no te hablé. No, ya yo le respondí, yo no tengo que volver a decir nada. O le decimos como dijo el Señor, ¿a qué vienes a mí si yo ya te dije que hiciera? ¿Sí o no? ¿A qué vienes a mí? Ya usted sabe qué tiene que hacer. Pero no actuemos en nuestra propia voluntad, a nuestra propia manera, porque Dios se está demorando. El temor a Dios es bueno y el obedecer a Dios es bueno. Pero ¿qué es lo que viene a continuación? Que dice Isaías, anda en tinieblas. Y aquí quizás decimos nosotros, pero venga, no entiendo cómo es que si yo confío en Dios, que si yo temo a Dios, voy a andar en tinieblas. No concuerda. Pero lo que sucede es que no concuerda si lo vemos desde el plano natural, desde nosotros. Pero desde el plano espiritual, desde la óptica de Dios, es totalmente real. Andamos en un mundo lleno de tinieblas. Pero como no me duele el mundo, en la manera en que le duele a Dios, yo me siento que estoy en luz. Pero cuando, por eso les decía ahora, somos muy convenientes. Cuando me duele a mí, cuando me toca a mí, ahora sí, necesito clamar. Porque Pablo nos dice que tenemos que cumplir con el don evangelístico, si usted no sea evangelista. Porque es algo de parte de Dios que tenemos que toda la iglesia, todo el pueblo cumplir. Háblele, usted no necesita hacer una campaña. Usted necesita hablarle al que duerme a su lado primeramente. El Señor te va a enviar a las naciones. Aleluya, voy a viajar. No, la nación que tiene a su lado de la cama. No sé si eso todavía, yo no sé si todavía existe, no sé, no me ha tocado. Pero cuando yo llegaba a los pies del Señor decían eso mucho. El Señor te va a enviar. Y uno, ay, que me envíe a mí, que me envíe. Y va para África. No, para allá no, para Suiza. Escogemos y todo para donde queremos que nos manden. Ah, ¿por qué no queremos ir a África? No, porque ya lo matan a uno, ¿sí o qué? Ah, en el otro lado no. Ah, bueno. Entonces, no encendamos nuestras teas, nuestras lámparas. No. Porque la luz de Él es admirable. Y es una luz que resplandece toda tiniebla. Pero tenemos que confiar, temer a Él. Para poder nosotros, aunque estemos cubiertos de tinieblas, saber que estamos en luz. Por eso desde nuestro plano no es lógico, pero desde el plano de Dios es totalmente lógico. Cuando nos encontremos en la oscuridad, no encendamos nuestra propia luz o nuestra propia lámpara. Apoyémonos en Dios. Es el consejo que Isaías nos da. Confíe en Dios. Ahora, apoyarnos en Dios, ¿qué significa? La palabra apoyarse es descansar. ¿Cuántos de ustedes estos días me daba el Señor una palabra y me decía, así como cuando te acuestas, que tu cuerpo, tu mente, todo pierde sentido de todo lo que hay a tu alrededor, así tienes que confiar en mí? Y yo me ponía a detallar eso. Y si uno se acuesta, y por eso dice que cuando uno se acuesta se muere, ¿sí o qué? Porque uno no sabe, hasta que no hagan bulla, y muchas veces, como decía mi mamá, a usted le cae la casa encima y usted no da cuenta.
Porque a veces tenemos un sueño pesado, ¿sí o qué? Entonces, ¿cómo reposamos nosotros? ¿Cómo nos apoyamos nosotros en la cama? Lógicamente, si la sábana está sucia, usted no va a descansar. Si el colchón tiene morros, tampoco, ¿sí o qué? Ay, que está muy blandito, ay, que está muy duro. Bueno, eso ya es capricho, pero bueno. Pero, ¿cómo nos apoyamos y cómo descansamos plenamente allí? Por eso cuando están en el trabajo, estamos en el trabajo, ay, ¿cuándo llegaré a mi casa para acostarme? ¿Quién dice eso? Ahí mismo, mano y pies. Y llega a la casa y apenas ve la loza para lavar, ay, hasta aquí me llegó. Se le dañó la gana de ir a dormir, ¿sí o qué? Ojalá. Apoyémonos en el Señor. Nuestra confianza tiene que ser de tal manera que usted y yo puede estar derrumbándose todo, estemos confiados, porque nada llegará a su vida que Él permita que usted no sea capaz de tener. Nada va a llegar a su vida que sea más grande de lo que usted puede soportar. Por eso Isaías dice, confíe en Él, apóyese en Él. Cuando usted se apoya en una persona, la persona no lo quiere cargar, ¿qué es lo que le dice? Consiga cama, ¿sí o qué? Consiga un caballo. No lo deja que se recueste porque usted se... No, apóyese. Ahora, podemos servirle al Señor, podemos obedecerle y temerle a Dios, pero aún así, Dios va a permitir que las tinieblas te cubran. Porque Dios quiere saber en dónde está tu corazón. Dice la palabra que en donde está tu corazón está al revés. Bueno. En donde está el tesoro está el corazón. Donde está el corazón está el tesoro. No. La orden de los factores no altera, dice por ahí no. ¿O sí? Entonces, ¿dónde está el tesoro suyo? ¿Dónde está el tesoro? No de palabras, porque el mismo Señor dice, no de palabras, sino de hechos. Para cuando nos encontremos en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, sepamos quién es luz en mi vida. Sepamos quién es nuestra luz y nos podamos permanecer ahí, podamos confiar y estar seguros. Señor, tú lo enviaste, yo lo necesito. Tú lo enviaste, yo lo necesito. Y esto fue lo que entendió. Tenía que entenderlo. Porque lo que Satanás le dijo a Dios, ojo, quiero que me entienda y no vaya a pensar que estoy blasfemando, ojo. Lo que Satanás le dijo a Dios es real, por eso Dios permitió que él fuera y lo tocara. No había conocido a Dios en necesidad. No había tenido necesidad. El sufrimiento que tenía Job era que sus hijos no caminaban. Por eso él decía, yo hago todos los días sacrificio por si acaso mis hijos han pecado. Ese era el sufrimiento. No crean que la esposa, no. Denle unas palmas al Señor, denle unas palmas al Señor ahí. No es como la sociedad nos enseña hoy que nuestro sufrimiento es la esposa o el esposo. No. Eran los hijos. Porque los hijos no hacían conforme él hacía. Y a veces eso nos cuesta. Cuando nuestros hijos caminan por un lado y nosotros vamos por el otro, nosotros consideramos o lo vemos mal, no porque ellos se estén perdiendo, sino porque mi imagen se está dañando. Y entonces es donde encubrimos muchas cosas.
en donde queremos camuflar a nuestros hijos. No, ¿por qué no vino? Ay, no, es que él está más ocupado, es que no, pero él tiene unas ganas de venir. No, diga la verdad, él no le gusta venir a la iglesia. Pero usted hace el trabajo todos los días en su casa. Ese es hoy no podemos nosotros salir como hacer un sacrificio a matar el cordero y eso. No, el sacrificio tuyo hoy tiene que ser estar de rodillas o clamándole al Señor, diciéndole a él, Señor, mis hijos son tuyos, te pertenecen, por favor, esto. Es el sacrificio nuestro hoy. Porque cuántas veces, y yo lo miro por mí, me invitaron a mí a conocer del Señor y cuántas veces yo desprecié, rechacé y todo hasta que llegó el momento que el Señor creó para que yo estuviera. Entonces, con nuestros hijos es lo mismo. Señor, tú tienes el día para ellos, pero permítenos hacer nuestra tarea aquí como mayordomos o administradores de ellos, porque para eso nos lo diste. Porque usted le compra la faldita a la niña por aquí y después dice, ay, es que ella, no, usted la compró. Si usted la compró, ya la pone. Y si ella trabaja y compra en su casa, usted verá si lo deja o no. Porque sigue siendo la autoridad. Entonces, ¿cómo nosotros estamos ahí dando el sacrificio que tenemos que dar? Por eso, ¿cuál es la luz que estamos encendiendo en medio de la oscuridad? Entonces, no por servir, por obedecer o temer a Dios significa que no van a venir tinieblas a nuestra vida. Y la Biblia nos enseña o nos muestra ejemplos de varios siervos, y solamente les voy a hablar de unos pocos, que cayeron en oscuridad, pero ¿qué fue lo que ellos hicieron? El profeta Abacú. El profeta Abacú le dice a Dios, ¿para qué voy a seguir clamando si tú no respondes? ¿Para qué yo voy a seguir orando si mira que usted permite la corrupción, la maldad? Él estaba en una oscuridad y no estaba viendo a Dios ahí. Juan el Bautista, cuando fue puesto en las tinieblas de la cárcel, no entendía lo que estaba pasando. A él le fue muy claro, ¿cierto? Tú prepararás el camino del Salvador. Ya el Salvador estaba empezando a trabajar. Entonces, ¿qué pasaba con Juan el Bautista? Se había terminado el trabajo, ¿sí o qué? Cuando los futbolistas los sacan y les hacen el cambio, que ellos salen pateando todo lo que encuentran en el camino, ¿sí o qué? Ya le cumplió el tiempo, hermano, acabó, ya tiene que dar la oportunidad a otro. Con Juan el Bautista sucedió esto, pero Juan el Bautista no lo entendió. Y por eso él manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Y él le dice ahí, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú o esperamos a otro? ¿Usted cree que si es un mentiroso le va a decir, no, esperen otro? O sea, miren lo que hacemos nosotros muchas veces. Juan el Bautista manda a preguntarle, si fuera alguien que no fuera el Salvador, sino un engañador, le diría, ay, sí, no, yo estoy aquí haciendo mentira, no, hágale, usted todavía tiene que seguir. No, entonces, ¿qué es lo que preguntamos usted y yo? Pero sin embargo, el Señor le responde, y no con palabras, sino que le dice al discípulo que él mandó, o a los discípulos que él mandó, y dice, vengan, ¿qué está sucediendo? Los sordos oyen, los ciegos ven, los endemoniados son libres, y él empieza a mostrarle con hechos, no con palabras, lo que él estaba haciendo. Y dijo, vaya muéstrenle, vaya díganle a él, porque él sabe, porque a él le fue dicho que era lo que iba a hacer el Salvador. ¿Qué es lo que a usted le ha sido dicho de parte de Dios? ¿Qué es lo que usted hoy cree? Si hoy se encuentra en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, ¿en dónde está la promesa que Dios te ha hecho? Señor, tú me dijiste esto. El mundo no se va a acabar porque tú me dijiste esto, Señor. Y porque tú no eres un mentiroso. Entonces está bien eso, reclamarle a Dios eso. Pero está bien que te mires si estás alineado a esa voluntad de Dios, a esa promesa de Dios. Porque yo no puedo decir, Señor, tú me diste una promesa, pero yo ando de pachanga.
Señor, tú me dices una promesa, pero es que no es mejor que otros oren porque es que a mí yo no sé cómo hacerlo. Señor, tú me dices una promesa, pero es que yo no tengo Biblia. Y cuando la abro en el celular me fallan los datos. Y podemos sacar un montón de excusas y lógicas como Juan el Bautista. ¿Eres tú o esperamos a otro? El enemigo nunca va a reconocer que es nuestro enemigo. Por eso el pecado nunca nos lo van a pintar feo. Porque el que está pecando dice que peca por una buena causa. Si no, pregunten al ladrón. Digo, ay, si yo no robo, entonces ¿cómo come mi familia? ¿Sí o no? Eso es lo que dice él. Entonces, el vicioso, usted le dice al vicioso que eso es malo y el vicioso responde, de algo nos vamos a morir todos. Porque en la oscuridad no vemos la luz. Por eso la luz no se hizo para los que están en tinieblas, sino para aquellos que creyeron que la luz ya los iluminó. Aunque las tinieblas nos rodeen. El mismo Pablo dijo en apuros. Pero lo bueno de esto es que Pablo no se quedó ahí. Porque si Pablo se hubiera quedado solamente en apuros, decíamos nosotros, wow, Pero Pablo prosiguió diciendo, mas no desesperados. En apuros, mas no desesperados. Y esto es lo que nos permite a nosotros confiar en Dios. Que cuando estemos sumergidos en el dolor, cuando estemos en tinieblas o cuando todos nos han abandonado, podamos confiar en Dios aún cuando no entendamos lo que está pasando en nuestra vida o alrededor de nuestra vida. Porque a Dios no se le entiende, a Dios se le obedece. Entonces, porque es que, mire, hay algo bien interesante. Cuando Dios te habla y tú razonas, te sales de la voluntad de Dios. Porque usted dice, venga, no, pero es que Dios me dijo que me fuera por allá, pero es que ese camino allá muy largo, por allí llego más rápido. Usted razona y usted empieza a su estrategia y no la de Dios. Pero cuando Dios te habla y tú te paras inmediatamente a obedecer, entonces sientes como en medio de la oscuridad la luz te ilumina. Ustedes se han puesto a pensar si Noé hubiera razonado cuando escuchó la voz de que le dijeron que construyera el arca. Si usted fuera Noé, ¿usted la hubiese construido? Señor, mándeme el pasaje para irme para el océano, para poder levantarlo allá. ¿Cómo voy a hacer un barco aquí en Medellín, en donde el río Medellín es bien pequeño, para las medidas que usted me dio? Y usted empieza a ponerle al Señor todos sus argumentos. ¿Recuerdan lo que dijo al principio? Yo quiero estar delante de Dios para entregarle mis argumentos. Pero ¿qué fue lo que hizo Noé? Se paró, llamó inmediatamente a los hombres y a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Un barco. Y qué rico, yo digo, así tenía que ser todavía hoy los hijos, o nosotros como hijos. Ah, mi papá dijo, yo hago. Vaya, dígale usted a un hijo, ¿y por qué yo? ¿Y Felipe le toca lavar la loza, ¿y por qué yo? ¿Por qué no Sara? Sara la lavó ayer. Ah, pero es que ya lavó más poquitos. No podemos razonar, porque razonamos y entonces no hacemos la voluntad de Dios. Si usted y yo razonamos, si usted y yo entendiéramos todo lo que Dios nos habla, nosotros solucionamos a nuestra manera y no a la de Dios. Por eso es necesario que las tinieblas nos cubran. Porque Dios le quería enseñar y nos quiere enseñar a nosotros tres cosas fundamentales cuando Él responde. Cuando Él le respondió a Job, le enseñó tres cosas muy importantes que consideramos nosotros que Job debería haber sabido. Pero a veces en la parte intelectual nosotros simplemente sabemos o conocemos,
pero no experimentamos, que es muy diferente. Y lo vamos a ver. Soberanía. Cuando Dios le habla a Job, le enseña su soberanía. Y en el capítulo 38, los primeros 5 versos, la Reina Valera titula: Jehová convence a Job de su ignorancia. Pero ¿cómo así? Pero si decían que Job era el más sabio, si decían que hablaba con elocuencia, si todo eso, ¿cómo así que ignorancia? Dice el verso 1: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Preste atención lo que le pregunta el Señor a Job. Verso 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Yo le voy a preguntar primero, ¿quiénes de ustedes son inteligentes? Ay, sí, por eso tenía que ser antes, ¿sí o qué? Porque ya no vale. Si tienes inteligencia. Verso 5. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ellas cordel? ¿Dónde estabas tú? Pregunta el Señor. En la situación que usted está viviendo, en la situación donde usted no ve luz hoy, ¿dónde estaba usted cuando Dios creó los confines de la tierra? Esa es la fácil, que no estaban en planos, pero deberíamos estar, porque si Él nos conoció antes de... Entonces, es esa parte en donde aún los científicos hoy están buscando todas estas respuestas, pero no las han encontrado, y lo peor es que no las van a encontrar. Porque es que son misterios que todavía Dios no ha permitido que conozcamos. Y eso es aprender la soberanía de Dios. Como digo yo, la soberanía de Dios es que Dios hace como Él, así. Y ahí no hay nada que pelear. Señor, ¿por qué? Porque me dio la gana. Pero es que me dio la gana. Como le digo yo a Camilo, en mi casa mando yo. ¿Usted quiere mandar? Consiga una casa para usted. Sencillo. Paz, que usted sí es en mi casa. O se somete a lo cansón que soy yo. Vaya, papi, vaya. El arriendo más barato le vale 500. Sin comida y sin arreglo de ropa. Ya, usted decide. No, págale, yo me lo aguanto. Ah, bueno. Así tenemos que ser nosotros. Señor, listo, hágale, yo me lo aguanto, Señor, yo me lo aguanto. No hay otro camino, Señor. Pedro dijo: Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde? No hay dónde más ir, Señor. Segundo, suficiencia. Job capítulo 42. En el verso 5, cuando ya Job conoció a Dios, entonces él dice: de oídas te había oído, mas ahora sí lo conoce. No lo conocía antes, por eso lo que les decía, lo que Satanás le dijo a Dios era real. No era que él le servía por lo que le había dado, sino que lo que Satanás quería mostrarle a Dios es que Job no lo conocía. Pero resulta que ahí es donde viene la confianza de Dios en nosotros, pero de nosotros en Dios, en que Dios sabe quiénes somos nosotros. Por eso Dios le dijo: yo sé quién es mi siervo Job. Y todo se dio a su alrededor. Pero Job después confiesa y dice: Señor, yo te había oído, pero no te había visto. Ahora te veo. Ahora sé quién eres.
Ahora sé a quién le sirvo. Y ahí es donde tenemos que saber nosotros cuánto conocemos nosotros a Dios. Yo puedo decir que el médico de familia conoce más a mi esposa que yo. Pues así como así, pastor, usted no duerme con ella, pues. Pero es que él sabe por qué a ella le crece el pelo, por qué a ella le duele lo que le duele, y científicamente él la conoce. Pero yo la veo a ella. Como dijo Job, yo te veo, yo estoy contigo. Entonces yo no sé de dónde proviene el dolor, pero yo estoy contigo en el dolor. Entonces el médico te puede conocer mucho, pero quien vive contigo, ese te ve a ti. Ese no tiene una referencia. Hablando intelectualmente, no sabe quién eres, simplemente de dónde provienes. Job sabía de dónde provenía Dios, pero no lo conocía y por eso él, al darse cuenta de todo eso, produce estas palabras o sale de su interior estas palabras. Y esa es la suficiencia de Dios cuando Dios se te revela a ti para mostrarte que no hay nada que pueda llenar tu corazón como solo Él lo puede hacer. Amén. Y tercero, le enseña sobre compasión. Capítulo 42, verso 10 al 13. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, imagínense, lo mandó a orar por aquellos que le están echando agua sucia. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él. Mire, esto es lo que yo no entendía. En el verso 11 dice, y vinieron a él, o sea, Job, todos sus hermanos, ahora sí aparecieron, y sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué vienen? Claro, apenas hacemos fiesta y decimos que vamos a dar almuerzo en la iglesia, todos vienen. Pero antes no. Todos los que le habían conocido y comieron el pan en su casa, no trajeron ni siquiera pan esos descarados, hombre. Y se condolieron con él. Pero ya para qué se conduelen con él si ya había pasado el momento de... Ay, santo Dios. Sigue diciendo. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Ahí es donde no, la esposa está cocinando. Cuando uno está en la inmunda, nadie aparece. Y apenas el Señor lo prospera, entonces ahí sí ve, yo te voy a regalar. Por eso el Señor dice, al que tiene lo que tiene se le va a quitar y al que tiene mucho, mucho se le dará. Tremenda la palabra del Señor. En los momentos, por eso, mis amados, el Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero bienaventurado aquel cuya confianza es Jehová. Porque si tú y yo ponemos nuestra mirada en el hombre, es que ustedes como me aman, es que yo sé que cuando yo voy a estar en las malas ustedes van a estar y todo eso. Entonces mis ilusiones porque no te encuentro en el día de mi oscuridad. Y ahí es donde no estamos valorando o donde a Dios lo tenemos simplemente para que cura mis necesidades y de nada más me sirve. En donde se ve una relación sólida, solo cuando estamos bien o cuando estamos en las malas. Cuando mi esposa me quiere devolver, me ama más. ¿Cierto, amor? Porque mi mamá ya no me recibe, pero ella tiene compasión y dice, así como eso usted me lo tengo que aguantar. Pero como la escritura dice, ¿cierto? Soportes en unos a otros. Entonces, de esa manera tenemos que hacer, porque es que cuando nosotros hicimos el compromiso, lo hicimos con plena conciencia de en las buenas y en las malas.
en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Y nosotros decíamos, sí, 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 para partir la torta ligero, pero teníamos que tener conciencia de que esa torta se iba a acabar y que después venía el poder vivir o cumplir el compromiso. Cuando usted aceptó al Señor Jesús, no hubo una cláusula por allá con la letra minutica así que usted no podía leer y usted decía, no, ahí no dice nada malo, firmemos como los contratos de hoy en día. No, el Señor fue claro y dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Las zorras tienen guarida. Yo no sé dónde voy a pasar la noche hoy. Y nosotros dijimos, amén, Señor, todos juntos. Y nos fuimos para allá. El Señor nunca nos dijo, este camino es fácil, este camino es esto, yo te voy a pagar las deudas. No. Quizás unos han testificado y el Señor me pagó. Y uno decía, ay, que me pague a mí. Yo todavía, cuando contaban los testimonios de que metían la tarjeta sabiendo que no había plata y sacaban, yo decía, yo voy a hacer el intento, a ver. Pero el Señor lo puede hacer con uno, no con todos. No con todos. Y yo no tengo que mirar al hermano para que el Señor me vea a mí. Yo tengo que mirarlo es a Él. ¿Dónde está mi confianza en mi oscuridad? ¿Quién es mi luz en la oscuridad? Entonces, mis amados, esa es la compasión del Señor. Él le devolvió todo y ahí sí vino la gente. Oh, vamos a celebrar, hermano. Pero ¿cómo es el corazón de este hombre? Quizás uno dice, nada, no le voy a dar nada, se me dejaron aguantar, yo no les voy a dar nada. Pero hoy abrió las puertas de par en par y venga, comamos. Venga a ver, que yo sé que ustedes solamente sientan la mesa. Ve, y te voy a dar ese anillito de oro. Bueno, eche para acá, mijo, pero yo ya tengo un montón de oro. Porque esa es la manera de Dios y no a nuestra manera. Es por eso que debemos confiar en Dios. Porque como Job, nosotros preguntamos a Dios y Él nos enseña. Porque así es como lo dice Job en su palabra, o el Señor en su palabra, perdón. En el último capítulo, ya me perdió, no lo saqué. Dice 42:4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré. Y ya Job cambió aquí y dijo, no es te preguntaré y tú me responderás, porque recuerda cuando leímos en el 23, ¿dónde estará? Porque yo quiero ir a preguntarle, ¿dónde estará? ¿Quién me dice dónde está? Porque yo quiero ir a ver por qué me está pasando esto. No, y él aquí dice, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Miren la diferencia de cuando nosotros sabemos quién es la luz. Cuando no sabemos quién es la luz, decimos, respóndeme por qué estoy viviendo esto. Pero cuando sabemos quién es nuestra luz, le decimos, ¿qué me quieres enseñar con esto? Señor, mira lo que me está pasando, enséñame, no quítame, enséñame. Entonces, esa es la confianza que tenemos que tener nosotros en Él. Te preguntamos y tú nos enseñas. Tenemos que tener claro, mis amados, la salvación es un regalo de gracia y misericordia de Dios. Lo que usted y yo hagamos, nada servirá o nada de eso necesitamos para tomar la salvación, excepto el arrepentirnos, confesar nuestros pecados y tener a Cristo en nuestro corazón. Esa es nuestra labor nada más para la salvación. Arrepentirnos, tener a Cristo en nuestro corazón, pero confesar nuestros pecados. Y ahí tenemos la salvación totalmente garantizada.
Porque con arrepentimiento y con fe, Él nos va a salvar. Nada más. Por eso, la respuesta está en Jesús. Él es nuestra luz. Amén. Por eso, aunque las tinieblas te cubran, no temerá tu corazón. Porque Él es quien nos infunde aliento. Porque su vara y su callado nos da dirección. Él es el que está siempre. Aunque tú lo dudes, aunque no lo sientas, porque no se trata solamente de que lo sientas, sino de que lo vivas. Y es más, me atrevo a decirte, cuando menos lo sientas, más cerca estás de ti. Eso es lo que necesitamos nosotros para poder decir, Señor, Señor, en tinieblas, pero jamás, Señor, sin ti. Amén. Cierra tus ojos, Padre, damos gracias, Señor. Gracias porque nos muestras a través de tu palabra la dirección que tenemos que tomar. Señor, a principio de año nos hablabas que la luz ha llegado a nuestra vida. A principio de año nos decías, Señor, que tu luz ya resplandece. Pero aún, Señor, hoy seguimos obrando muchas cosas a nuestra manera. Queremos evadir, Señor, el sufrimiento, queremos evadir el dolor, queremos suprimirlo cuando tú dices que es necesario para ser moldeados, para poder ser trabajados y que cada día podamos ser más como tú. Hoy te decimos perdónanos, Señor, porque en nuestra ansiedad, en nuestro desespero, te hemos dejado a un lado, porque consideramos que nos has abandonado. O porque nos vemos a nosotros mismos creyendo que hemos pecado y que por eso no nos respondes. Pero sea lo uno, Señor, sea porque te hayamos pecado o sea porque tú quieres formarnos, tú estás ahí. Solo que así como el profesor cuando los alumnos están en la prueba, él está en silencio. Así eres tú con nosotros. Cuando nos encontramos, Señor, en oscuridad, en medio de la aflicción, tú estás con nosotros. Allí en silencio mostrándonos, Señor, tu presencia y enseñándonos que nos amas. Pero guarda silencio porque quieres saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Qué es lo que hemos aprendido de ti. Por eso, Padre, ayúdanos, Señor, a mirarte. Ayúdanos, Señor, a en cada momento, en cada circunstancia, el poder, Señor, decirte, eres tú nuestra respuesta, Señor. Eres tú, Señor. Cierra tus ojos, iglesia, y escucha.